Bien, nuevamente saludar. Buenas noches a todos los facilitadores, al programa Google Educador, a todos los estudiantes, a todos los universitarios, a todos los profesores que van a poder apreciar de pronto mi video de motivación de una forma más práctica respecto a la presentación de una clase o de una materia, implementando los medios tecnológicos que nos ha permitido ser que nos han permitido asimilar y asumir en este proyecto de formación o autoformación durante los cursos y los diferentes niveles del programa Google Educador. Entonces, vamos a pasar a presentar la asignatura. Yo estoy trabajando con la plataforma Classroom. La encontramos en Google. Tenemos aquí Classroom, que nos permite ser una plataforma de demostración y de implementación de clases virtuales, donde podemos hacer uso de diferentes herramientas para poder planificar, organizar, ejecutar la elaboración de una clase, de una asignatura, de un trimestre, bimestre, de un semestre, en el que podemos trabajar no solamente una, sino varias asignaturas y con los componentes de las demás herramientas que se pueden utilizar, como podemos observar en esta pestañita, donde directamente nos transporta a las diferentes herramientas, ¿no? Y bueno, ya propiamente en Classroom, yo tengo la asignatura de primer año de la Universidad Domingo Savio, regento dentro de la carrera de Comunicación Social, la asignatura de análisis semiológico de texto. Vamos a partir de la creación de esta clase, de esta asignatura, con las diferentes actividades para el módulo, ¿no? Para completar lo que significa este módulo, de pronto como el sistema modular de la Universidad Domingo Savio es por una materia por mes, entonces de pronto es mucho más fácil para mí poder trabajar cada actividad y cada evento con la planificación correspondiente, de acuerdo a lo que corresponde la asignatura. Entonces, bueno, yo tengo en la parte de mi tablón todo el componente de lo que se va a ver o lo que se va a trabajar en la asignatura, ¿no? El mensaje de bienvenida que se hace para poder saludar a los chicos, a los estudiantes, y esto genera pues un ambiente más ameno, de más confraternización, considerando que hoy en día pues todo se trabaja mediante esta era digital, ¿no? Todo este trabajo digital, esta globalización tecnológica, nos permite estar más unidos desde los enlaces digitales. Por lo tanto, hablar de educación virtual es pues una forma de demostrar que hay la posibilidad de trabajar clases, de trabajar materias, de trabajar actividades independientes o entrelazadas, de unificar contenidos curriculares completos de una carrera completa y que se puede trabajar mediante estos medios virtuales, ¿no? Entonces vamos a desglosar un poquito las actividades que he podido plasmar en mi planificación y ejecutarlas con un curso de la universidad en Tarija. Por lo tanto, esto ya viene siendo la aplicación de lo que hemos podido aprender en el programa Google Educador. Y bueno, tenemos la unidad 1 en el módulo que tiene que ver con la introducción a la lingüística, y como podemos observar aquí tenemos la lingüística, luego tenemos la tarea de la primera unidad. Pero dentro de la unidad 1 vamos a hacer una presentación, ¿no? Una presentación completa donde incluso tenemos el componente de poder entender qué vamos a trabajar en esta unidad. Dentro de esta misma unidad, decimos, revisar atentamente el contenido del siguiente material que nos servirá como introducción al maravilloso mundo de la semiótica desde la lingüística. Y esto tiene el fin de hacer que nuestra capacidad de análisis sea acorde a la realidad, que además permita desarrollar criterios individuales desde los elementos literarios y sociales. Esta parte introductoria, es el camino por donde empezamos las siguientes actividades
cargadas desde diferentes enlaces, desde diferentes plataformas internas de la investigación, de la carrera y de la materia, que esto además nos va a permitir orientar el camino para la meta final. Es decir, qué es lo que vamos a proyectar hacia el final del módulo. Y bueno, sin perder este hilo de coordinación y coherencia lógica, yo les voy a mostrar en una primera parte, por ejemplo, aquí cuando hacemos clic en este enlace, nos lleva directamente a una explicación más dinámica, didáctica, de lo que es la semiótica, una explicación que la obtenemos en un documental de YouTube. Y bueno, el estudiante puede observar este video que dura 7 minutos y de pronto va a empezar a asimilar algunos ejemplos indistintamente de lo que yo le vaya explicando y yo le vaya presentando con algunos textos de apoyo desde la bibliografía, porque esto no se puede descuidar bajo ningún parámetro y en ningún momento. Entonces, como esta situación podemos ver claramente, estamos trabajando con distintas herramientas propias del componente virtual, del componente digital. Posteriormente tenemos la introducción a la lingüística de manera también didáctica que nos permite acercar al estudiante a eso que él está acostumbrado desde el manejo del celular o el apego a la computadora. No podemos descuidarnos de la bibliografía, les decía, y vamos a entender que la presentación de este documento en PDF es un elemento bibliográfico muy importante porque aquí el señor Ferdinand Saussure habla sobre el significado del signo lingüístico y la teoría del valor. Y todo este documento que está cargado dentro de la plataforma le permite al estudiante contar con toda la bibliografía a su disposición para revisarlo de manera completa, sin perder el hilo de la documentación que se le envía y con el componente, repito, con el componente del acercamiento del docente, porque el docente está ubicado en esta interacción, en esta dialéctica de lo virtual, pero también en el acompañamiento al individual, tanto al estudiante o grupal a los estudiantes. Finaliza esta primera unidad con un cuestionario, que es un cuestionario de prueba diagnóstica, que nos va a permitir a nosotros encontrar los condimentos de los saberes previos, de los saberes ancestrales y, bueno, y de los saberes empíricos del estudiante. Esto de la Universidad de Costa Rica, que nos permite acercarnos a las simbiosis del elemento lingüístico como tal. Entonces, esto es una presentación, una demostración de la primera unidad y así podemos, una vez que se ha revisado toda esta parte de temática cargada en la primera unidad, tenemos la tarea de la primera unidad. Esta tarea consiste en la elaboración de un ensayo con un máximo de 500 caracteres y un mínimo de 300. Este ensayo debe ser acerca de la importancia de la lingüística en la vida profesional y su aplicación en el espacio social. Evidentemente tiene una estructura, luego el estudiante la tendrá que cargar la tarea para que hagamos su correspondiente revisión, ¿no? Entonces, de esta forma estamos mostrando cómo hemos venido haciendo uso de las diferentes herramientas enseñadas, asumidas desde el taller, perdón, desde el programa Google Educador, que nos ha beneficiado en todos los sentidos el apego a una tecnología que estaba dormida en nuestro medio. Hoy en día, la globalización digital eh, rompe todas las barreras y todos los esquemas o los paradigmas anteriores a la formación educativa, al sistema de educación al que estábamos acostumbrados. Por lo tanto, es nomás de darle la importancia correspondiente para trabajar con la plataforma virtual y poder enseñar a nuestros estudiantes todo lo que se pueda, con enfoques más completos incluso,
con didácticas virtuales incluso, y que evidentemente no se puede decir que desde la plataforma virtual vamos a reemplazar las clases presenciales, pero sí podemos hacer que este componente virtual, por el momento, en este tiempo de pandemia, nos acerque y no se descuide la educación que el estudiante requiere, más aún cuando hablamos de una formación profesional, de un profesional que hoy en día tiene que tener componentes de resolución de problemas en un contexto sumido desde la digitalidad o desde la virtualidad. Entonces, bueno, siguiendo con la explicación, el signo lingüístico es la unidad 2. Tenemos una presentación en PowerPoint, una presentación importante que la podemos revisar, que se la puede presentar al estudiante, va a hacer la revisión de este documento, tiene los ejemplos en cada una de las diapositivas o una de las presentaciones ya cargadas en la nube dentro de la plataforma de Classroom y que en cualquier momento la puede descargar, la puede copiar, la puede compartir y que le sirve pues al estudiante para manejarla en cualquier momento, no solamente en la computadora, la puede llevar en el celular y la puede estar revisando mientras hace un recorrido en vehículo, de un lugar a otro, y puede estar leyendo en el teléfono. Bueno, es indistinto, ¿no? La tarea de la unidad 2, también se hace la implementación de otro medio virtual cargada en la plataforma Classroom, que es la elaboración de cuestionarios. En esta plataforma, en lo que significa Classroom, se puede trabajar distintas herramientas para la evaluación, para la coevaluación, para la misma autoevaluación. Entonces es importante no descuidar en ningún momento el trabajo que se hace con las implementaciones y el seguimiento que le hace el docente a esta plataforma que es constante, es permanente de hecho. Y bueno, de esta forma pasamos a la actividad 3, tenemos un cuestionario final que corresponde a todo el módulo, porque hemos trabajado un módulo completo para que el estudiante tenga todas las herramientas, que tenga todos los contenidos curriculares de la planificación de la asignatura y que esté de acuerdo a lo que significa este componente del medio virtual. Posteriormente vamos a poder mostrar algo más que significa la interacción con nuevas plataformas y con nuevas herramientas que se nos ha enseñado en Google Educador. Es decir, herramientas que están en línea, que las disponemos de forma gratuita y en las que podemos cargar mucha, pero mucha información muy completa y realmente necesaria para nuestra clase. Y en ese sentido, antes de la elaboración del trabajo final, esta presentación que voy a explicar a continuación tiene que ver con estos enlaces de herramientas virtuales externas a Classroom, pero que se pueden cargarlas en esta plataforma y que el estudiante puede acceder tranquilamente, ¿no? Aquí vamos a demostrar, por ejemplo, la elaboración de mapas mentales. Aquí tengo una presentación de lo que significan los mapas mentales, que sirve de ejemplo, pero a la vez está cargado de condimentos que al principio decíamos, ¿verdad? Al principio decíamos, este mensaje que está aquí adelante, este párrafo aquí escrito, es como una orden de aquello que nosotros nos va a permitir llegar a esto. Es decir, la materia tiene que haber tenido alguna finalidad. Y esa finalidad es que a través del signo lingüístico, la semiótica, la literatura, todo este componente de la asignatura, nos tiene que permitir al final un producto reflexivo, un producto crítico de los estudiantes. En ese sentido, esta parte de estas tres herramientas que yo utilizo son ya promociones o propuestas directas dentro de lo que significa la educación en la actualidad para que para demostrar el componente de la reflexión y del análisis crítico de un estudiante que se va a formar en esta época, pero que tiene la misión de mejorar el futuro, de mejorar desde ya el presente, pero de mejorar el futuro de su sociedad o de su contexto en el que va a interactuar de forma profesional. Entonces vamos a hacer clic en esta primera actividad o en este primer enlace, que es una herramienta muy importante. El Gocon QR es una herramienta que está en línea,
a la que podemos tener acceso en cualquier momento y que nos permite trabajar presentaciones, sobre todo el tema de mapas mentales, que me parece ideal para trabajarla desde esta plataforma, desde esta herramienta. Y aquí vamos a poder observar, por ejemplo, lo vamos a hacer grande. Aquí tenemos un mapa mental donde está muy completo, cargado con toda la información y además de los componentes didácticos, de los componentes eh, eh, curriculares y de todo este sentido grande dentro de lo que significa el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, como pueden observar, aquí tenemos el título, la educación en la actualidad. Esto es la reflexividad desde el contenido del primer tema o del tema de toda la asignatura. La competencia que queremos lograr es que el estudiante llegue a esta etapa. Es decir, que pueda utilizar estos elementos virtuales para que él también los pueda socializar o implementar en sus vidas diarias posteriormente, porque esto es parte de la vida, ya es parte nuestra en estos momentos. Entonces, el título, la educación en la actualidad, y se divide, ¿no? Tenemos las ramitas o las subramitas, el reto de la educación, por ejemplo. Cuando hablamos del reto de la educación, aquí tenemos dos documentos importantes y hacemos clic en uno de ellos y automáticamente la página o el enlace se encarga de transportarnos a ese contenido teórico muy válido y demasiado importante. Un contenido bibliográfico que está actualizado desde el 2018 hasta el 2020, que lo podemos disponer para nuestros estudiantes y que nos sirve a nosotros para decir que él va a poder asimilar la educación 2018-2020, retos, tendencias y compromisos. Esto significa que el estudiante está interactuando ya con su presente para proponer respuestas a los medios, a las necesidades, a las problemáticas a las que se enfrente desde su carrera en esta época, en su momento de interactuar con la sociedad. Entonces, este elemento, por ejemplo, que está ya dentro de este mapa conceptual, nos da esa facilidad. Esta herramienta virtual nos tiene cargado de sorpresas porque permite trabajar con bastantes condimentos, con bastantes elementos. Bueno, aquí veíamos un documento en PDF que ya está dentro de la herramienta, que no es necesario hacer más grande el documento. Aquí directamente con un clic ya estás accediendo a la información. Tenemos las diferentes exposiciones. Y de hecho aquí hay un video muy importante, también cargado en la plataforma, en la herramienta virtual. Este video, una vez que le haces clic a la pestañita, automáticamente vamos a poder ver un video que dura aproximadamente 1 hora y 26 minutos. Una película tan trascendental como es la educación hoy tratada como un crimen, o un crimen llamado educación. Entonces, hablar de este documental, de estas presentaciones y poder disfrutarlas de esta forma, y bueno, repito, el componente es que esto lo puede ver en cualquier momento y en cualquier lugar, gracias a la didáctica tecnológica. Y bueno, vamos a ver un poquito, por ejemplo. He sido profesor de matemáticas y física durante 24 años en un colegio con adolescentes, hasta que yo me iba sintiendo encerrado en el colegio y que yo no podía desplegar. Y bueno, en ese sentido, pues, tenemos nuestra plataforma de GoCon QR, nos permite hablar de los diferentes, de utilizar videos o incluso una película cargada dentro del mismo mapa conceptual, ¿no? Podemos cargar imágenes, podemos cargar diferentes herramientas y nos permite hacer esta interacción con el estudiante de forma más dinámica. Luego tenemos otro enlace, también importante, divertidamente bueno, didácticamente bien estructurado, y tenemos esta herramienta que es el WordArt. Cuando utilizamos esta herramienta, aquí a simple vista podemos ver una imagen, ¿no? Pero nosotros podemos trabajar esto, nosotros podemos elaborar esto como docentes, pero a la vez podemos hacer esto
con la finalidad de que el estudiante la replique y el estudiante la trabaje y elabore su propia creación. Es decir, que pueda crear su propia herramienta desde el WordArt, su propia, es decir, una creación de autoría personal, individual, y que le va a permitir jugar con los conceptos y con los contenidos, esto con la finalidad de mejorar nuevamente el proceso de enseñanza-aprendizaje desde la plataforma virtual. Aquí, por ejemplo, tenemos una especie de libro, ¿no? Yo he creado esto, entonces vamos a hacer clic aquí donde, y bueno, en cada uno de estos enlaces o subenlaces tenemos una especie de conceptos, ¿no? Conocer el cerebro, educador, educación virtual. Son conceptos que nos permiten, una vez que hacemos clic, adentrarnos en esos mismos conceptos, ¿no? Nos lleva directamente a mostrar aquello que estábamos diciendo. Bueno, aquí, por ejemplo, yo hice clic en las TIC y automáticamente me lleva a una presentación en Prezi. Y yo puedo verla, la puedo analizar, la puedo reproducir exactamente. Este enlace se carga igual desde la nube. Una vez que lo tienes el enlace, la plataforma se encarga directamente de hacer con un clic, de llevarte a la misma y empiezas a hacer el recorrido educativo de cada una de estos componentes, ¿no? Queremos saber qué son las TICs en la educación. Y aquí tenemos cada una de las estructuras, ¿no? Y seguimos avanzando. O sea, una forma didáctica, dinámica de mostrar tantas herramientas que están a nuestra disposición, completamente a nuestra disposición. Entonces, bien, es uno de los elementos que hemos podido apreciar en lo que significa WordArt. Cada uno tiene un componente importante. Se puede cargar documentos en presentaciones en PowerPoint, se pueden cargar documentos en Word, se pueden cargar enlaces directos desde otras universidades como medios virtuales bibliográficos para poder entender y asimilar cada uno de estos conceptos. Es una plataforma muy completa, didáctica para poder trabajar nuestra educación virtual y enseñar a nuestros estudiantes, incluso jugando, por decirlo de alguna manera, o el aprender haciendo. Tenemos otro enlace, un medio virtual de mis favoritos, que es el Quizzes. Esta herramienta, Quizzes, es nada más y nada menos que una herramienta lúdica para poder trabajar lo que es autoevaluación o de pronto incluso una propia evaluación a través de un juego que consiste en cargar preguntas como un cuestionario o como una entrevista y poderlas ir sencillamente jugando. Quizzes nos permite adentrarnos, como pueden observar, en este momento de la formación a través de preguntas. Y aquí tenemos, ¿no? Por ejemplo, tenemos la pregunta que dice, ¿cuál sería el aporte pedagógico si se desarrollan las actividades académicas de manera virtual en Tarija? Aquí ya estamos trabajando lo que es el análisis crítico reflexivo del estudiante en la educación, con la educación virtual en tiempos de pandemia. A este estudiante que le hemos enseñado lo que significa la lingüística, el análisis semiológico, es decir, el reconocer signos y símbolos de la sociedad en un contexto profesional, este estudiante va a tener la posibilidad de hablarnos ahora desde este juego, escribiendo su respuesta aquí. Y él podrá decir, bueno, la educación hoy más que nunca necesita del componente virtual. Es un ejemplo, ¿no? Esta respuesta puede estar bien, puede estar mal. Por ejemplo, de pronto yo estoy escribiendo la respuesta y no está correcta. Y aquí me va a decir error. Por lo tanto, continúo. Vamos a la pregunta 2. El programa Google Educador es, y aquí, por ejemplo, para enseñar a nuestros profesores, si se acuerdan, en qué consistía el programa de Google Educador, ¿no? Y tenemos aquí los 4 casillas para poder encerrar y elegir una respuesta. Y así sucesivamente, este juego nos permite hablar de 10 preguntitas que al final nos va a dar una ponderación, es decir, una nota.
Yo en un primer momento de un primer juego, pues saqué un 90%, pero, y eso, que yo creé el juego. Pero bueno, es importante que el trabajo del aula virtual se pueda desarrollar con toda la naturalidad del estudiante en el apego a la tecnología. Yo termino esta presentación con el trabajo final donde le pido al estudiante elaborar un video en donde pueda exponer un análisis de una obra literaria. Y esto con relación a todo lo que se ha podido apreciar desde la realidad en la que se ubica el estudiante. Tendría que ser una obra departamental, de Tarija o de Bolivia, en la que pueda asumir además sus reflexiones críticas en torno a lo que está pasando en este momento en Tarija, en Bolivia y en el mundo. Quiero agradecer nuevamente todo esto. No sería posible si no hubiéramos tenido la predisposición de todos los facilitadores que durante todo este tiempo nos han estado enseñando a implementar estos medios virtuales, estas herramientas y trabajarlas desde lo que significan las capacitaciones y el programa Google Educador. Cierro con esto y me despido saludando cordialmente a todos y deseándoles el mejor de los éxitos. Muchas gracias y que tengan una buena noche.